Hola amigos, nosotros somos el grupo número 6 y hoy les hablaremos acerca de la apertura de la sucesión, de su aceptación, repudiación e inventario. Del libro 3, título 7 de nuestro Código Civil. Artículo 1245. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que proceda el inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. La guarda y fijación de sellos deberá hacerse por el procedimiento voluntario, según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos. Artículo 1246. Si los bienes de la sucesión estuvieran en diversos cantones, el juez del lugar en que se hubiera abierto la sucesión, de oficio o a instancia de cualquiera de los herederos, acreedores o interesados, dirigirá exhortos a los otros jueces para que procedan por su parte a la guarda, fijación de sellos hasta el correspondiente inventario en su caso. Cuando los bienes incluidos en el testamento se hayan distribuidos en distintos cantones, el juez donde se abrió la sucesión se encargará de designar jueces para que procedan a la guarda y fijación de sellos en los distintos cantones respectivamente. Continuando con el análisis de los artículos del Código Civil, en esta oportunidad analizaremos el artículo 1248, que nos indica que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente, exceptúese las personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con beneficio de inventario. ¿Y quiénes son estas personas que no tienen libre administración? Pues los menores de edad, los interdictos, entre otros, que necesariamente necesitan de un representante legal para hacer efectiva su herencia, siempre y cuando los prejuicios no sean mayores que los beneficios. Ejemplo: A hereda a B. Este es menor de edad, entonces no podrá aceptar ni repudiar la herencia. Entonces B necesita de un representante legal para hacer efectiva su herencia. A continuación, el artículo 1249. Tiempo para la aceptación o la repudiación. No se puede aceptar asignación alguna, sino después de que ésta se ha deferido. Además, esto se da después de la muerte de la persona de cuya sucesión se está tratando. Se podrá repudiar toda asignación, aunque ésta sea condicional y esté pendiente la condición. Artículo 1250. No se puede aceptar o repudiar condicionalmente, ni hasta o desde cierto día. Recordemos que la aceptación puede ser expresa cuando realiza la posesión efectiva ante un notario público o tácito cuando se realiza actos de heredero, como por ejemplo vender un vehículo del causante o retirar el dinero de una cuenta del causante. El repudio en cambio de herencia no es otra cosa que el derecho que tiene el heredero o legatario de rechazar la herencia, sea esta a título universal o legado a título singular. Artículo 1251. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 999, puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota.
No es posible que se acepte un porcentaje de los bienes incluidos en el legado y otro porcentaje repudiar. Sin embargo, cuando el legado se divide en cuotas, sí es posible rechazar la cuota por uno de los herederos. Artículo 1263. Si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de otra persona interesada en ello o de oficio, declarará yaciente la herencia. Se insertará esta declaración en un periódico del cantón, si lo hubiere, y en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentes del mismo, y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yaciente. Si hubiere 2 o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne, y aceptando sucesivamente sus herederos y suscribiendo el inventario, tomarán parte en la administración. Si discordaren entre ellos, el juez nombrará un administrador. Mientras no hayan aceptado, las facultades del heredero o de los herederos que administren serán las mismas de los curadores de la herencia yaciente, pero no estarán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo que temer que bajo su administración peligren los bienes. Esto quiere decir que si no existe un interesado que reclame la herencia, el juez dispondrá como herencia yaciente, es decir, patrimonio sin sujeto. Con el fin de dar a conocer que la herencia está en este estado, el juez dispondrá que se publique esta declaración en un extracto que disponga de la herencia en los diarios de mayor circulación del domicilio del heredero, y se provendrá al nombramiento del curador de la herencia yaciente. Continuando con el artículo 1264 que nos habla de las formas de aceptación de una herencia, aquí hay 2 formas, la expresa y la tácita. Es expresa cuando se toma el título de heredero y tácita cuando el heredero ejecuta un acto que se supone necesariamente para su intención de aceptar, pero a la vez no tenía derecho de ejecutar, sino cuando éste se encuentra en su calidad de heredero. Artículo 1265. Se entiende que alguno tome el título de heredero cuando lo hace en una escritura pública o privada, obligándose como tal heredero o en un acto de trámite judicial. Artículo 1266. Los actos puramente conservativos y los de inspección y administración provisional urgente no son actos que supone por sí solos la aceptación, es decir, cuando realiza la posesión efectiva ante un notario público o tácito. Artículo 1267. La enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para objetos de administración urgente, es acto de heredero, si no ha sido autorizado por la jueza o el juez en procedimiento voluntario, a petición del heredero, protestando éste que no es su ánimo o obligarse en calidad de tal. Recordemos que la enajenación es el acto jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una cosa, bien a título oneroso como en la compraventa o en la permuta, o a título lucrativo como en la donación y en el préstamo sin interés. Artículo 1268. El que hace acto de heredero, sin previo inventario solemne, sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto, a prorrata de su cuota hereditaria, aunque le impongan un gravamen que excede el valor de los bienes que hereda.
habiendo precedido inventario solemne, gozará el beneficio de inventario. Aquí una breve explicación. Como beneficiario de la herencia, el cual no cuenta con un listado de los bienes debidamente protocolizados, el heredero se hará cargo de todas las obligaciones que sean transmisibles, hasta a costa de que su cuota que le corresponde como heredero sea superior. Ejemplo: Juan reclama su justo derecho como heredero, pero la herencia no cuenta con un listado de bienes debidamente protocolizados, por el cual éste se hace cargo de todas las obligaciones aunque el valor del impuesto sea superior al bien que hereda. Artículo 1269. El que a instancia de un acreedor hereditario o testamentario ha sido judicialmente declarado heredero o condenado como tal, se entenderá hacerlo respecto de los demás acreedores, sin necesidad de nuevo juicio. La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario. Aquel que es acreedor hereditario y fue declarado mediante orden del juez, se volverá también respecto a los demás acreedores, sin necesidad de abrir un nuevo juicio. Esa misma regla se aplica también para aquellos que han aceptado pura y simplemente o con beneficio de inventario. Artículo 1270. Aquí nos da una definición de lo que es el beneficio de inventario. ¿En qué consiste? En no hacer que los herederos acepten o sean responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que ellos han heredado. Artículo 1272. El testador no podrá prohibir al heredero aceptar con beneficio de inventario. ¿Y qué es el beneficio de inventario? Pues no es otra cosa que el aceptar algo siempre que los perjuicios no sean mayores que los beneficios, o tomando únicamente los beneficios y no los compromisos o las obligaciones que comporta. Las herencias del Estado y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar, sino por ministerio o con autorización de otros. No cumpliéndose en lo dispuesto de este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no están obligadas por las deudas y cargas de la sucesión, sino hasta donde alcance lo que exigiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas. Las herencias del Estado y de todo organismo público se aceptarán con beneficio de inventario, es decir, se aceptará la herencia sin tomar responsabilidad personal de las deudas. Es decir, no se pagará las deudas con su patrimonio, se pagará a partir de la herencia misma. De igual manera de las personas incapaces de repudiar o aceptar. Artículo 1274. Los herederos fiduciarios están obligados a aceptar con beneficio de inventario. Los herederos fiduciarios son aquellas personas encargadas por el testador de restituir a otro la herencia que le ha dejado, como cuando dice el testador, por ejemplo: instituyó por mi heredero a Diego Rodríguez y le ruego, quiero, mando que entregue, pasado tanto tiempo, mis bienes a Pedro Zambrano. Artículo 1275. Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero. Artículo 1276. En la formación del inventario se observará lo prevenido para el de los tutores y curadores en los artículos 407 y siguientes, y lo que en el Código de Procedimiento Civil se prescribe para los inventarios solemnes. Para recordar, un tutor legal es la persona que se encargará del cuidado de otra persona menor de edad o incapacitada judicialmente, a falta de los progenitores,
o no estando bajo su patria potestad y de sus bienes. Y por otro lado, los curadores son los representantes para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales. Continuando con la explicación del artículo 1278, aquí nos dice qué personas podrán intervenir en el inventario y serán las que tendrán derecho de asistir a este inventario, como el curador de la herencia, los herederos presuntos, testamentarios o ab intestato, el cónyuge sobreviviente, legatarios, fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. A continuación, el artículo 1287 nos habla de la acción de petición de herencia. Aquí tendrá acción para que se le adjudique herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, ya sean estas corporales e incorporales, el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, y aún aquellas de las que el difunto era mero tenedor, prendario, arrendatario y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños. Artículo 1288. Se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Esto quiere decir que también se adjudicarán los bienes con sus mejoras o aumentos que haya tenido durante todo el tiempo que se halló en posesión del falso heredero. Artículo 1289. La restitución de frutos y al bono de mejoras en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Es decir, que el poseedor actual debe negarse a restituir el bien a su legítimo propietario, y por lo mismo su legítimo dueño no tiene la capacidad de usar y gozar del bien, ni ejercer todos los derechos que por ley son inherentes a la cosa. Artículo 1291. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias y reivindicables que hayan pasado a terceros y que no hayan sido prescritas por ellos. Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje enteramente indemne, y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia, en cuanto por el artículo precedente se hallara obligado. Artículo 1292. El derecho de petición de herencia expira en 15 años, pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 719, podrá oponer a esta acción la prescripción de 5 años contados como para la adquisición del dominio. Aquí una breve explicación. En el caso de que existiera un interesado que reclamare la herencia, esta expirará en 15 años, pero si aparece un heredero después de estar desaparecido, puede reclamar la herencia en un plazo de 5 años. Ejemplo: Eddie deja una herencia de un bien inmueble a su hija Jennifer, pero esta desaparece por razones desconocidas. Después de más de 15 años aparece para reclamar la herencia, amparada en el artículo 719 del Código Civil, haciendo efectiva y legalmente su herencia. Pero, ¿qué es un heredero putativo? Para quedar claros, el heredero putativo es el que solo lo es en apariencia, la cual,
puede depender tanto de atribuirse esta calidad cuanto por alguna otra circunstancia que no afecte la buena fe del título heredero aparente. Concordancias con el título 7. Como bien sabemos, todo el ordenamiento jurídico de nuestro país tiene que guardar una armonía y concordancia con nuestra Constitución, con tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Es así que parte de nuestra Constitución, el título 7 tiene una amplia concordancia con códigos y leyes de nuestro ordenamiento jurídico y con códigos de derecho internacional privado, de los cuales resaltaremos los más importantes. Tiene una amplia concordancia con el Código Orgánico General de Procesos, en sus artículos 34, 58, 122, 344, 335 y 343. Tiene una concordancia muy importante con el Código Tributario en su artículo 24, con el Código de Comercio en su artículo 57, con la Ley Notarial en su artículo 18, la cual abarca las distintas atribuciones de los notarios. Y por último, hay que destacar la concordancia con el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, en su artículo 159. A continuación, vamos a comparar la legislación del Código Civil ecuatoriano con la de diferentes países. Vamos a comparar expresamente el libro 3, título 7, encontrar semejanzas y diferencias. El Código Civil ecuatoriano respecto al libro 3, título 7 en comparación con el colombiano es demasiado semejante. A diferencia de que en el Código Civil dentro de los títulos se encuentran las secciones paragrafiadas y en el colombiano se encuentran capituladas. Además de que el subtítulo de cada artículo cambia, sin embargo el contenido de los artículos es exactamente el mismo, con punto y coma. Tal vez eso sea explicado con que ambos códigos fueron basados en una misma legislación, que es la legislación de Andrés Bello. En cuanto a Chile, el Código Civil ecuatoriano es una adaptación del Código Civil chileno, redactado por el jurista venezolano Andrés Bello, quien inició la redacción del mismo en 1840, siendo entregado al Congreso de este país en 1855, autoridad que lo apruebe ese mismo año, entrando en vigencia el 1 de enero de 1857, sustituyendo así las leyes hispanas, heredadas de la corona española, que hasta entonces se habían mantenido como rezago del viejo sistema jurídico colonial. La fuente más importante del Código de Bello fue el Código Civil Napoleónico, en materia de obligaciones y contrato. Es de entonces que, debido a que es fuente de inspiración del Código Civil ecuatoriano, hablando del Código Civil chileno por cierto, se puede decir que su articulado es exactamente igual, sin excepción del libro 3, título 7. Ahora, en cuanto a Venezuela, el primer Código Civil se pone en vigencia cuando la presidencia del general Páez en el año 1861 se llevaba a cabo. Este código tiene una inspiración, al igual que en muchos países de Latinoamérica, en el Código de Andrés Bello. De aquí en adelante la cambiaría varias veces el Código Civil venezolano, pero siempre teniendo como base el Código Civil de Andrés Bello, inspiración de los anteriores casos analizados. También de nuestro país, sin embargo, ellos tomaron otros referentes como el Código Civil de García Gallena, el famoso español, por lo que la estructuración del Código Civil venezolano es muy distinta a la ecuatoriana y la de muchos países de Latinoamérica. Empezando por su redacción, es totalmente distinta en cuanto a forma. En cuanto a fondo es difícil precisar, pues del Código Civil ecuatoriano el contenido que analizamos se halla en el título 7, pero en el venezolano se halla en un capítulo 3 dentro de un título 2. Es por ello que se diría que la repartición de temas sobre la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos es muy diferente al ecuatoriano. Sin embargo, luego de analizar las reformas que se han hecho a este código venezolano vigente, no se ha realizado ninguna en materia de sucesiones desde que adoptaron el modelo de Andrés Bello, modelo de inspiración del Código Civil ecuatoriano, por lo que se presumiría que en cuanto a fondo es exactamente igual al ecuatoriano. Ahora
Ahora hablaré acerca de los diferentes puntos de vista de doctrinarios que tratan acerca de la apertura, la aceptación, repudiación e inventario. Guillermo Bossano nos da un concepto de sucesión por causa de muerte y menciona que es un modo de adquirir el dominio de la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o de una cuota de ellos. En un sentido más amplio, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger sus derechos a cualquier título. La apertura de la sucesión para Alfredo Pérez Guerrero es una especie de trance en que se encuentra el patrimonio de quien fallece para pasar a sus sucesores, y esta se produce por muerte natural, muerte civil y muerte presunta. La aceptación puede ser expresa cuando se realiza la posesión efectiva ante notario público, o tácita cuando se realiza actos de heredero, como por ejemplo vender un vehículo del causante o retirar el dinero de una cuenta del causante. Tenemos los modos del repudio. Esta puede ser expreso o tácito. Tácito cuando el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Expreso cuando el heredero o asignatario repudia a la herencia o legado por instrumento público. Efectos del repudio. Una vez realizado el repudio, se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. También, a falta de herederos que acepten la herencia, o si todos los llamados legalmente a suceder hubieran repudiado. La herencia será para el Estado, quien la recibirá con beneficio de inventario. El inventario para el SINA, llámese inventario la descripción que se hace de los bienes dejados por el causante, con el objeto de individualizarlos y establecer su existencia al momento de su fallecimiento. El beneficio de inventario para Ramírez Fuertes es que el heredero dispone del llamado beneficio de inventario y en virtud de este, al aceptar la herencia deferida, solo se hará responsable hasta la concurrencia del valor de los bienes heredados. Ahora expondremos el caso relacionado con el capítulo 7 del Código Civil ecuatoriano. El caso a analizar es sobre repudio o renuncia de herencia. Los comparecientes en el presente caso son el causante, el señor Carlos Bolívar Játiva Mora, compareciente repudiante, Carlos Andrés Játiva Fernández y Marta María Játiva Fernández, quienes comparecen al otorgamiento del presente instrumento público de manera libre, su estado civil soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito. Los hechos son los siguientes. El 6 de mayo del 2020 falleció el señor Carlos Bolívar Játiva Mora en la parroquia Cumbayá de esta ciudad. Falleció en estado civil casado con la señora Silvia Ercilia Flores, con quien procreó 2 hijos, los menores de edad, Fernando Sebastián y Adrián Alejandro Játiva Flores. El señor Carlos Játiva Mora, antes de su matrimonio, había procreado 2 hijos con la señora Marta Elena Fernández Palacios. Los comparecientes, los señores Marta María y Carlos Andrés Játiva Fernández, conforme a partida de nacimiento que se agregan como comparecientes. De la renuncia y repudio a la cuota hereditaria de los bienes dejados por el causante. Con estos antecedentes, los señores Marta María y Carlos Andrés Játiva Mora, por sus propios derechos, manifiestan en forma libre y voluntaria que tienen a bien repudiar y renunciar de manera irrevocable al amparo de lo que prescribe el artículo 1248 del Código Civil.
a todos los derechos y acciones, además de obligaciones hereditarias sobre los bienes, ya sean estos muebles e inmuebles, acciones que les corresponden dentro de la masa partible dejado por su padre, el causante, el señor Carlos Bolívar Játiva. La renuncia o repudio por ser libre y voluntaria, la Notaría del Distrito Metropolitano de Quito acepta trámite, quedando elevado la minuta a escritura pública. Muchas gracias.